Muy bien, pues comenzamos. Bueno, lo primero, agradecer a todos los que estáis en esta webinar. Gracias, Marina, por contar contigo porque vamos, es un lujo tenerte. Eh, yo creo que de los dos que estáis aquí conocéis a Marina, o al menos algo de su trabajo. La voy a presentar brevemente. Marina es diplomada en logopedia, está especializada en el estudio del neurodesarrollo sobre problemas de aprendizaje, lectura y comportamiento y sobre todo especializada en población adoptiva. Como veis, hoy vamos a tratar en esta webinar la importancia del abandono en las bases de desarrollo de los niños, niñas adoptados. Y bueno, aparte de esta webinar, tenemos también dos días de formación de cursos relacionados, ¿no? Vamos a tener el 27 de mayo, estrés, trauma, estimulación y desarrollo en población española, y el 3 de junio, nuevas terapias, estrategias y abordajes en el tratamiento de los trastornos del neurodesarrollo. Ya os lo aviso por si algunos no lo sabéis aún. Al ser una webinar, vamos a estar... Nos comentáis que no va el audio. En principio todo debería estar bien. Hemos dado por hecho, o sea, tenéis todos la cámara y el micrófono apagado, ¿vale? En las webinars, el tema sobre todo del audio os lo quitamos porque no es como un curso normal en el que podamos participar y demás. Entonces, vamos a dejar 50 minutos a Marina que exponga su tema y dejaremos unos 10 minutos al final para preguntas. Entonces, lo que vamos a utilizar va a ser el chat, que como veis lo tenéis ahí abajo, y os recordaré unos 20 minutos antes de terminar que vayáis formulando preguntas. No obstante, si a lo largo de la webinar queréis dejar alguna aclaración, alguna pregunta, yo las tengo en cuenta para luego las pregunto a Marina y nos contesta. Así que, sin más, Marina, te escuchamos cuando quieras. Muchas Vale, gracias. bueno, sobre estas acotaciones que has hecho, Sí, si durante la explicación hay algo que no se queda claro, es preferible que lo preguntéis en el momento y que yo lo explique en el momento que no sobre la diapositiva 3 se explique al final de webinar. Entonces, si tenéis no una duda acerca del total, sino algo que no se ha entendido bien de lo que explique, porque es un tema que realmente hay muchísimo de lo que podríamos trabajar, hablar y demás, y he hecho un esfuerzo por condensar, pues es posible que pase por encima algo que queráis que acote, que especifique o que vuelva a explicar de otra manera. Ahí me lo explicáis, estoy viendo el chat y yo si quieres, vuelvo atrás y lo... si quieres, Marina, o sea, si tú estás pendiente, fenomenal, si no, yo te hago así y te digo, oye, hay una pregunta ahora mismo, ¿vale? Como Vale, tú, vale, vale. como prefieras. Perfecto. Muy bien, gracias, Vale, Marina. pues eso, lo que ha dicho. Yo empecé como logopeda y luego me he ido especializado en trastornos relacionados con los niños adoptados. ¿Por qué? Porque este tipo de pacientes o este tipo de personas normalmente presentan un tipo de problemas muy diferente al resto de personas. Y os voy a explicar el por qué. No da tiempo a detenerse y a profundizar muchísimo. Eso lo hacemos en los cursos que daremos más adelante, pero sí que deja un perfil para que os hagáis una idea, porque hay muchos profesionales, profesores, psicólogos, logopedas, que ven que hay unos determinados patrones en los chavales adoptados que no se encuentran en los demás y no se lo saben explicar. Esto es un poco para ellos, para todas las personas que necesitan una base acerca de qué es lo que ocurre en estos chavales adolescentes y adultos, porque puede haber sintomatología durante toda la vida, ¿vale? Sobre todo relacionado, como decimos en el epígrafe, con el abandono, que eso sobre todo lo trabajan los psicólogos especializados en trauma adoptivo. Entonces, bueno, vamos a empezar, si os parece bien. Bueno, antes de nada, porque claro, muchas veces cuando doy este tipo de introducción
la gente empieza a decir, pero eso no ocurre en todos los casos. Vale, efectivamente, no ocurre en todos los casos. Siempre que hablamos de población adoptiva, vamos a hablar de cosas que ocurren en esta población en específico, pero que no ocurre a cada una de las personas que son adoptadas, para nada. Entonces, hablamos de generalizares, es decir, de cosas que podemos observar, patrones que podemos encontrar en este tipo de población. Estamos hablando de consecuencias del desarrollo debido al abandono y negligencia infantil, es decir, que no es directamente derivado de la adopción en sí, sino del proceso que implica que hay un niño o una niña que ha sufrido una serie de circunstancias previas, incluso dentro del vientre, de dificultades familiares, puede haber malos tratos, puede haber abusos, puede haber trauma previo al abandono, porque siempre lo hay para que haya adopción, y luego puede haber acogimiento o puede haber una institucionalización que implica también una serie de circunstancias y luego ya lo que es la llegada al núcleo familiar donde se instala. Entonces, no estamos hablando específicamente de adopción, pero sí de todas estas circunstancias que van alrededor de la adopción. Entonces, también os vais a dar cuenta que estudiamos desde la lejanía y distanciamiento, que el acercamiento que hacemos es desde la neurobiología, acerca de redes neurológicas, acerca del desarrollo, y parece como que estamos estudiando como los científicos ratones, pero no es así, son personas y cada una de ellas es diferente y nunca las vamos a tratar así en la consulta, pero sí que hablamos así para abordar una teoría, ¿vale? Queremos entender el proceso, las partes, el todo. Y esto nos ayuda a comprender al otro y a tomar las mejores decisiones que nos acompañan y que nos ayuda a acompañar a esa persona, ¿vale? Lo importante es que tengamos una serie de conocimientos que nos ayuden a ver que para poder ayudar a estas personas hace falta muchas veces varios tipos de profesionales y que no podemos quedarnos solamente en una parte. Por ejemplo, un niño puede necesitar psicología, pero eso no quita que pueda necesitar un logopeda o que pueda necesitar un psicomotricista o un neurólogo o un psiquiatra. Entonces, si somos capaces de entender el todo, podremos ver que podemos recomendar a la familia o a la propia persona otro tipo de profesionales que le pueden ayudar. Ni todos los niños ni niñas, ni los adultos adoptados tienen estas dificultades, por supuesto, ¿vale? Ni todos los que tienen estas dificultades son personas adoptadas, ¿vale? Pero vamos a hablar, como siempre, de patrones genéricos. Hay otro mito que suele ocurrir en muchas personas que no se han puesto al día acerca de los estudios que hay acerca de adopción, que es que si la persona no puede recordar las etapas donde ocurrió este abandono, no tiene consecuencias. Y eso no es verdad, lo vamos a ver. Hay siempre huellas y esas huellas ocurren antes de que la persona pueda ponerle palabras. Eso lo que hace es que al final no puedas verbalizar, pero quede algo dentro de la persona que le hace ser impulsivo o que le hace no poder atender o que le hace sentirse muy mal, por ejemplo, ¿vale? Y muchos profesores, neurólogos o pediatras piensan que como no lo recuerdan no tiene consecuencias y eso ya se ha demostrado más que de sobra que no es verdad. Entonces, una vez puesto sobre aviso de todo esto, pues ¿qué es la problemática de la población adoptiva y si es diferente? Bueno, hay muchos estudios que demuestran que efectivamente es diferente. Ya os daré datos en los cursos sobre población adoptiva, pero sobre todo hay un estudio que sacó un instituto sobre la población adoptiva, un estudio longitudinal que recorría todas las etapas del desarrollo desde que eran bebés hasta que eran adultos y estudió tanto pruebas psicológicas, test de lenguaje, pruebas sobre salud mental y el libro que lo tengo ahí se llama Romania's Abandoned Children, luego lo voy a enseñar en el Ruegos y Preguntas porque lo tengo ahí.
Y es un libro maravilloso donde exponen todas las consecuencias del abandono en los niños a todos los niveles y demuestran que efectivamente la población adoptiva tiene unas características completamente diferentes a otras poblaciones. Aquí en España hay varios estudios, ¿vale? Por ejemplo, Rosa María Fernández ha publicado un libro que se llama Entre hipocampos y neurogénesis, que es un libro maravilloso. Ella es madre adoptiva de 2 niños y a la vez es neurobióloga y estudia en La Coruña cómo la neurobiología y el cerebro se conforma diferente cuando se pasa por todo esto que hemos dicho, malos tratos, abandono, etc. E incluso puede llegar a pasar que las medicaciones que los psiquiatras o neurólogos recomiendan para la mayoría de la población no tengan los mismos efectos para la población adoptiva. Ella, por ejemplo, habla acerca del metilfenidato o de la medicación para TDAH y de los efectos que tiene en la población adoptiva, que a veces no puede ser tan positiva como en otras poblaciones, ¿vale? Y hay varios estudios en centros españoles que están ahora mismo llevándose a cabo para estudiar estos efectos, sobre todo en TDAH, que es donde se ha visto que más incidencia hay en la población adoptiva. Bueno, ¿y qué mencionan estos estudios? Sobre todo, que los niños adoptados tenían dificultades sobre todo en estas áreas, en el lenguaje, en el control motor, en la inhibición y control de impulsos, a nivel atencional, aprendizaje y memoria. Tenían la habilidad emocional, es decir, más dificultad a la hora de poder centrarse, de relacionar sus emociones con respecto a los otros o de saber qué emoción estaban sintiendo, incluso ir variando de emoción a lo largo del día sin saber por qué. Problemas de empatía y de interpretación de mensajes no verbales y también dificultad para crear vínculos estables con otras personas. Entonces, todas estas áreas, que ya veis que son un montón, pueden estar afectadas, una o varias. ¿Y esto a qué es debido? Porque al final nos tenemos que centrar en el por qué, ¿vale? Entonces, realmente la mayoría de estudios que se han hecho se centran en las consecuencias y no han podido ver las causas concretas de cada uno de estos problemas. Lo que se sabe es que cuando hay falta de estimulación táctil, cuando hay falta de estimulación auditiva, motórica, que se mueven poca, visual y sobre todo problemas a nivel de apego, de esa relación emocional, sobre todo con la madre, pero con las figuras vinculares, es lo que puede estar causando estas dificultades. No sé si conocéis la teoría del apego, pero la teoría del apego establece que en los primeros meses de vida el estar cogiendo y calmando al niño cuando lo necesita, esto permite al niño autorregularse en las primeras etapas y crear un contacto tanto físico como emocional con la persona que le regula, ¿vale? Esto lo que le enseña al niño es que el mundo es seguro, que puede regularse y que es alguien digno de amor y que realmente tiene esos cuidados. Esto dejará una huella que durante toda la vida lo que ayuda es a tener como la primera imagen, la imagen prototípica de qué es el amor, qué es el cuidado y cómo son las relaciones interpersonales. A partir de aquí se crean a esta imagen y semejanza todas las demás relaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hizo incluso experimentos con ratones y se vio que cuando se les desapegaba antes de tiempo, podía pasar que podían tener una tendencia ansiosa o incluso no llegar a establecer un buen apego y sentirse extraños delante de otros y tener conductas sociales anómalas y que no fueran aceptados por los demás ratones. Esto hay un montón de estudios, incluso en el libro que digo de los niños adoptados de Rumanía lo mencionan, ¿vale? No voy a hablar de toda la teoría del apego, pero es muy importante porque se ha visto que cuando el cerebro de un bebé entra en un estado alterado y nada le regula, el cerebro tiende a alterar su conformación y luego vamos a ver cómo.
Y esto implica que todas las demás áreas se van a alterar. ¿Por qué? Porque el cerebro para aprender tiene que estar en un estado de calma. Pero esto en niños y en mayores. Pero si encima en estado embrionario, desde que eres bebé, incluso en estado fetal, tu tendencia es a estar desregulado, vas a tender a no poder aprender y aunque lleguen estímulos táctiles, auditivos, motóricos o visuales, que no puedas grabarlos en tu neurología, en tu neurobiología. Estos problemas también se agravan, sobre todo en las personas adoptadas, cuando en los sitios donde están institucionalizados hay una falta de coherencia en las respuestas. Es decir, si yo lloro y a mí acuden y miran qué es lo que me está pasando y me cuidan y me miran a ver si tengo hambre o tengo sed o me cantan una nana y me acunan o miran si tengo una herida, seguramente voy a sentirme mejor. Pero si hay una persona cuidadora por cada 20 niños y hay 15 niños llorando a la vez, pues va a pasar que unas veces me atiendan y otras veces no. Entonces hay una falta de coherencia, no siempre me atienden y eso va a dejar otra huella. Además, los niños detectan que la madre no está presente y eso produce altos niveles de cortisol. ¿Por qué lo detectan? Se ha visto que los niños detectan hasta por el olor que la persona que tienen delante es su madre o no es su madre. También se ha visto que los niños recién nacidos, sin haber sido nunca estimulados por la voz de la madre, responden de manera diferente a ella con respecto a todas las demás voces. Incluso la voz de la enfermera que les ha estado cuidando, aunque sea de la misma frecuencia, no activa el cerebro igual. Entonces se sabe que los niños oyen a la madre en el vientre materno y se sabe que los niños detectan cuando quien les habla, les coge y les cuida es su madre y no otra persona. También lo que hemos dicho, cuando no se produce una atención inmediata a las demandas del niño, entonces aprenden a no reclamar la atención porque aprenden que esa necesidad de atención que ellos tienen porque son bebés, cuando la piden no es satisfecha, así que dejan de reclamar la atención. Esto antiguamente, además, se utilizó como método para que los niños durmieran antes. El tema de déjale llorar porque al final se cansará. Pues esto se ha visto que realmente el nivel de cortisol sigue subiendo, no baja, pero el niño aprende a no llamar la atención y a entender que sus necesidades no van a ser cubiertas. Y eso es muy malo. Entonces, todo esto nos dice que la experiencia crea una huella en el cerebro, ya sea buena o ya sea mala. Así que es muy importante lo que les ha ocurrido en la primera infancia. Bueno, entonces esto a nivel práctico, es decir, en el cerebro, ¿qué es lo que se ha estudiado que ocurre? ¿Qué huellas dejan? Porque esto de huellas queda así muy abstracto. No, no es abstracto. Se ha visto determinados patrones cuando se ve estos problemas que hemos hablado antes. Puede haber una reducción de la materia blanca, de la conectiva, en el cerebro. Es decir, la materia gris son los núcleos, las neuronas, y la materia blanca son los axones y las dendritas que conectan las neuronas entre sí, haciendo redes estables para absorber información, para relacionar datos, para atender, para memorizar. Y se ha visto una reducción bastante grande de la materia blanca. También se ha visto un menor volumen en el cerebelo. Y el cerebelo se ocupa del lenguaje, de la motricidad de la boca, del equilibrio, de la coordinación y también sirve para potenciar la atención llevando activación a algunas partes de la corteza. Es una parte muy importante del cerebro, el cerebelo, con lo cual si el cerebro se ve disminuido, pues puede tener consecuencias a todos estos niveles. También se ha visto inmadurez neurológica en áreas prefrontales poco activas, que las áreas prefrontales tienen que ver con actividades relacionadas con la organización de la información, la dirección de la atención, el cambio de actividad, el control de la impulsividad, etc. Con lo cual, pues todo esto tiene que ver muchas veces con el TDA o TDAH. Muchas veces puede haber hipertrofia en la amígdala derecha y disminución de la izquierda. La amígdala derecha está muy relacionada con recibir dolor, con estrés postraumático
y con esta producción de cortisol, ¿vale? Esto tiene mucho que ver con el trauma que luego estudian los psicólogos. Este nivel de cortisol más elevado puede darse a veces, pero también se puede dar más bajos de lo normal. Todo esto tiene que ver con que cuando el niño deja de quejarse es porque en cierta manera su cerebro puede irse acostumbrado a una segregación de cortisol continua y puede llegar un momento que incluso la segregación de cortisol baja de golpe cuando es una persona muy traumatizada. Esto no quiere decir que ya no tenga estrés ni tenga ansiedad, sino que la persona ha llegado a un punto en donde ya no siente dolor, ya no siente malestar y desconecta de su propio cuerpo y de su malestar. Este es un estadio como muy grave dentro del estrés postraumático de los niños. Cuando este nivel de cortisol desciende, deja de ser sensible a lo que le hagan los demás. Y esto empeora sus capacidades de empatía y de regulación emocional. También se ha visto un hipocampo disminuido. El hipocampo es la parte del cerebro que tiene que ver con la memoria y con la retención de la información, con las matemáticas. Entonces, de aquí pueden venir muchos problemas del lenguaje, de aprendizaje, de recordar cosas, ¿vale? Bueno, y os voy a poner un vídeo que me parece muy ilustrativo. Es antiguo, pero muy válido. Y yo creo que es cortito y ilustra muy bien lo que os estoy queriendo decir acerca de las consecuencias de que una persona tenga los niveles de cortisol muy altos. En el caso de Chaerin, los médicos no saben si su problema es innato o adquirido. Pero está demostrado que un entorno estresante puede afectar negativamente al desarrollo del cerebro. La clase de cuidado que se le proporciona a un niño también afecta al desarrollo cerebral. Cuando nos sentimos amenazados o tenemos miedo, reaccionamos produciendo una hormona llamada cortisol. Esa hormona permite a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro prepararse para afrontar la tensión. Pero cuando una situación de estrés se repite con regularidad, los niveles altos y constantes de cortisol producen una reducción de materia blanca en el cerebro. En estudios que hemos realizado con animales, hemos descubierto que se trata de una zona que produce células nuevas durante toda la vida. Pero hemos comprobado que cuando se producen niveles muy altos de esta hormona en animales, las nuevas células cerebrales se mueren y no son capaces de regenerarse. De modo que podemos deducir que si producimos niveles muy altos de esta hormona asiduamente o con excesiva frecuencia, al activarse durante mucho tiempo las zonas del cerebro que la regulan, podrían producirse trastornos en el desarrollo cerebral. ¿Puede la falta de apego llegar a producir trastornos en la actividad cerebral? Esta imagen muestra el cerebro bien nutrido de un niño de 7 años, de un orfanato rumano, que no recibió cuidados afectivos suficientes. Las zonas inactivas del cerebro aparecen teñidas de azul, las zonas altamente activas teñidas de rojo y las zonas moderadamente activas teñidas de verde. En el caso de los niños huérfanos rumanos, el lóbulo temporal, que está relacionado con la memoria y el lenguaje, está inactivo, lo que no pasa en un niño normal. También hay una actividad inadecuada en el hipocampo, relacionado con la memoria, y en la amígdala, que está asociada con las emociones. El exceso de estrés puede producir trastornos en el cerebro de un niño, pero un apego seguro puede amortiguar el estrés. Las penosas condiciones de los orfanatos rumanos en los años 60 demuestran lo importante que es el contacto humano directo para el desarrollo de un bebé. Estos niños huérfanos no recibieron ningún cuidado, excepto ropa y comida. Cuando crecieron, la mayoría de estos niños huérfanos mostraron señales de un desarrollo incompleto del lóbulo temporal, la parte del cerebro responsable de la memoria y el lenguaje. No se trata de una zona, sino de un circuito, una red, un entramado de estructuras que funcionan anormalmente.
Cuando bebés recién nacidos carecen de contacto cutáneo y de interacción emocional con sus padres, pueden tener un desarrollo cerebral anormal. Hemos comprobado lo mismo experimentando con ratones. A uno se le acarició regularmente con un cepillo suave y a otro no. El que no fue acariciado mostró signos de desarrollo cerebral anormal y tenía más células cerebrales muertas. Vale, yo creo que esto ha ilustrado bastante bien lo que se estaba comentando antes. De hecho, iba a coger ya el libro. El libro que os recomendaba es este, Romania's Abandoned Children, y es el estudio que esta gente hace acerca de esto, la deprivación y el desarrollo del cerebro y la lucha por la recuperación. Este libro es directamente un estudio longitudinal de todos estos niños. Es un libro que está en inglés. Sí, este es otro problema de los que tenemos la gente que nos dedicamos a la población adoptiva. Muchas de las veces que nosotros mandamos un informe para poder asegurar que un niño tiene consecuencias del abandono en su deprivación en la primera infancia, para correlacionarlo con las dificultades que está teniendo hoy en día en el cole, los propios profesores, los propios neurólogos, los propios psicólogos no tienen a su disposición estudios que avalen esto, porque en español hay muy poca información. En inglés, sobre todo en Estados Unidos, hay un montón de estudios. Tengo una colección de estudios que lo demuestran, pero traducido no hay nada. De hecho, estoy buscando a ver si alguien me ayuda a que se pueda traducir este tipo de libros, porque sería de mucha ayuda para todos los profesionales y para entender. Porque en España, lamentablemente, se sigue pensando que este tipo de problemas de neurodesarrollo son un mito, cuando está más que demostrado a nivel mundial que no es así. Bueno, entonces nosotros, yo por lo menos voy a hablar de mí, cuando los padres vienen a consulta, ¿qué se muestra? ¿Qué es lo que dicen acerca de estos chavales? En los preadolescentes, ¿vale? Hasta los 8, 9, 10 años, sobre todo lo que demandan ayuda es problemas de aprendizaje y lenguaje, impulsividad e inquietud motórica, no pueden parar quietos a veces, problemas de atención e impulsividad, hiperreactividad sensorial y emocional, que les pone locos que haya ruido alrededor, que les afecta mucho los ruidos o que haya mucha gente o que a veces estallan, ¿vale? Pueden tener rabietas. Hay adolescentes que tienen problemas de atención e impulsividad bastante agravados, ¿vale? Problemas de empatía y agresividad. Les cuesta mucho tener amigos, o cuando los tienen muchas veces puede ser desde la imitación del otro, no desde un contacto profundo y verdadero. Les cuesta regular su conducta, incluso con sistemas de premios y castigos. Ojo, para los psicólogos que trabajan con los métodos cognitivos conductuales o las familias que acuden a este tipo de terapeutas, no funcionan con estos niños, ¿vale? No funcionan. Esto sería muy difícil de explicar en el curso de adopción, lo digo, pero tiene que ver porque la red neurológica que relaciona con la base de la cognitivo-conductual está relacionado con que tú reacciones a los castigos para evitarlos y que te gusten los premios. Pero hemos hablado de que el cortisol, cuando está exacerbado, o una de dos, o nos hace sentir muy mal con los castigos o dejamos de sentirlos. Entonces, por eso, el cognitivo-conductual va a tener el efecto opuesto y seguramente la persona, el niño o la niña, van a ponerse retadores y van a agravar la situación que está habiendo de conflicto en el colegio o en la familia, ¿vale? Puede haber trastornos emocionales y de ansiedad, desregulación y no correlación con las respuestas que le elicitan del entorno. Es decir, el entorno le puede pedir que esté en una sala de espera quieto y callado, que esté en clase sin hablar con los compañeros y sin intervenir, que realmente en una fiesta de cumpleaños el que tiene el centro de atención es el niño del cumpleaños, y no va a entender esos mensajes sociales a veces y va a desentonar con respecto al entorno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno,
La mayor tasa de creaciones sinápticas se producen en el momento del nacimiento. Si lo veis ahí en la línea, veis un gráfico del córtex auditivo, del visual y de la parte prefrontal. Entonces, realmente el cerebro nace listo para desarrollarse, pero si se dan las circunstancias adecuadas, se desarrolla con una relación entre los estímulos y la persona. Entonces, realmente el neurodesarrollo es una combinación entre la genética y el ambiente. En esto es lo que hablaban con la epigenética los científicos hace muy poquito, hablando acerca de que cuando la persona tiene las circunstancias adecuadas, va a mostrar su mejor cara. Sin embargo, cuando la activación de las redes neurológicas se vuelve anómala, se va a mostrar genes recesivos que pueden no ser tan buenos. Esto es como muy complicado de entender, pero para que lo entendáis es más o menos así. De tal manera que una persona que sufre abuso, malos tratos o sufrimiento está cambiando genéticamente lo que está mostrando. Esto no quiere decir que no tengan marcha atrás, porque hemos dicho que la epigenética existe, o sea que igual que puede ir en un sentido, puede ir en el otro, pero es algo que se graba incluso en los genes. Lo primero que se desarrolla son vías sensoriales, luego vías de procesamiento de información y luego la parte prefrontal que tiene que ver con la capacidad de modulación de los impulsos. Entonces, ¿cómo se desarrollan las funciones del sistema nervioso central? Bueno, dentro del vientre materno hay lo que se llama los reflejos intrauterinos, que es algo que hacen los bebés cuando ni siquiera son fetos, son celulitas y reaccionan a nivel celular. Luego tienen reflejos primitivos en las primeras fases del desarrollo, desde dentro del vientre hasta el primer año de vida. Y luego tienen los reflejos posturales, que los reflejos posturales vienen a madurar las partes del cerebro medio. Esto lo voy a explicar ahora. Pero quiero que veis estas partes de aquí que se llama córtex motor primario y córtex sensorial primario. Lo primero que madura es eso, las partes primarias del cerebro. Es donde se recibe la información auditiva, visual, táctil. Toda la información que llega primero llega allí, lo que hemos visto en estas fases del desarrollo. Aquí veis, esta imagen es maravillosa, es una imagen de tomografía de difusión de TDI, no me acuerdo ahora mismo, me sale en inglés. Y lo que enseña es una tractografía que enseña cómo el cerebro se conecta. Y veis que hay un tallo y que luego lleva la información como si fuera un árbol. A mí me encanta porque el cerebro, en la manera en que se desarrolla y en que aparece, es como un árbol y de verdad que se desarrolla igual. Primero la parte que se desarrolla es la parte de abajo, luego la parte del centro que es el tronco y luego las ramas. Esas son las tres fases principales, aunque hay muchas fases más del desarrollo. ¿Vale? Vemos que después hay un montón de otras partes y esas partes que surgen en medio de las áreas auditivas, visuales, táctiles, son áreas intermedias donde se procesa información. Todas esas partes necesitan de que las áreas primarias se desarrollen para crear las secundarias y las terciarias. Por así decir, si esto es una fábrica de pan, tú necesitas que llegue bien la levadura, el agua, el trigo, para poder hacer pan. Entonces, da igual que tengas un molino estupendo o que tengas toda la posibilidad de poder cocer el pan en un horno de última generación si la materia prima no está bien. Por eso las primeras etapas del desarrollo son tan importantes, porque construyen la entrada sensorial. Y aquí lo cuento, ¿vale? Del nacimiento a 4 meses, esto es como un esquema de cómo sería el cerebro. El cerebro tiene como si fuera... Esto si me oye un neurólogo le pido perdón desde aquí, pero es que yo soy de las que pienso que las cosas complejas hay que explicarlas de una manera fácil. Entonces, imaginaos que el cerebro tuviera 3 capas como las cebollas, ¿vale? Entonces, el núcleo es el tronco de encéfalo, que es la parte de abajo del cerebro. Si vemos en lo último que hemos visto aquí, veis que ahí abajo hay un tronco, como si fuera el tronco de un árbol, pues ese es el tronco de encéfalo. ¿Vale? Y eso es lo primero que está ahí abajo. Luego, el cerebro medio es donde está la parte del cerebro que se llama de mamífero. El tronco de encéfalo sería el cerebro reptiliano,
¿vale? Y el cerebro medio es el cerebro de mamífero, donde está todo el sistema límbico y donde está toda la parte que nos hace reaccionar de una manera emocional adecuada. Y la regulación emocional. Y el córtex es la parte superior que nos hace entender, aprender y que tiene un montón de áreas que cada una está especializada. Como hemos visto, y además últimamente cada vez se explica más así, el cerebro no funciona como si fuera un puzzle, activo esta área, ahora este, no. Funciona como un árbol y si lo pudiéramos ver en funcionamiento, veríamos que cada una de esas líneas que hemos visto en el DTI, en la tractografía, se conecta, se ilumina y luego hay un montón de conexiones anteroposteriores compartiendo la información. Funciona en redes. Es lo que se llama el conectoma humano. Ya hoy en día no se entiende el cerebro por partes, se entiende como un todo. Entonces, en las primeras etapas del desarrollo, los 4 primeros meses, el cerebro no funciona así. ¿Cómo funciona? Pues llega toda la información, que son las rayas rojas, hacia arriba, como sin filtro, y llegan hasta la corteza, en el cerebro medio, pero el cerebro no es capaz de especificar una respuesta. ¿De dónde sale la respuesta? Del tronco del encéfalo. ¿Y cómo se llama esta respuesta? Se llaman reflejos primitivos. Los reflejos primitivos es la respuesta más primitiva que tienen los bebés en las primeras etapas cuando se succionan el dedo o cuando tienen determinados reflejos que ayudan sobre todo al parto y en las primeras etapas del desarrollo hasta los 4 o 6 meses, ¿vale? A medida que va recibiendo estímulos, esta entrada caótica de información de alguna manera va dejando huella en este cerebro que va empezando a entender. Entonces se pasa a una segunda etapa donde la parte más baja del tronco de encéfalo empieza a regularse por sí misma, por eso hay un triángulo rojo de información, porque ya se dedica como de manera específica a ocuparse de la activación del sistema simpático parasimpático que tiene que ver con los latidos del corazón, la respiración, las respuestas más básicas. Y a partir de los 12 meses hasta los 3 años empieza a madurar el cerebro medio. ¿Qué es el cerebro medio? La capacidad de establecer empatía o los primeros pasos hacia conocer el yo, cuál es mi estado emocional, la autorregulación, son los primeros pasitos, ¿vale? Y la respuesta empieza a salir de ese cerebro medio. Por eso hay esa flecha hacia abajo, porque la respuesta sale del cerebro medio y es una respuesta más hormonal y metabólica, que eso quiere decir que es una respuesta emocional. Y ya, a partir de los 8 años, es cuando empieza a desarrollarse el córtex. Entonces, no es casualidad que los colegios y los sistemas educativos donde mejor da y mejor información de las pruebas PISA da en esta escalada de cuál es la mejor educación del mundo, empiezan a enseñar a leer a los niños de manera obligatoria a partir de los 7 años. Porque el cerebro está construido para que conecte de manera eficiente con el cerebro, aunque sea a un nivel muy básico, a partir de los 7-8 años. Entonces, a partir de los 7-8 años, ya medio, el sistema de empatía y de regulación emocional está establecido. De hecho, por ejemplo, los niños autistas que tienen problemas de empatía, se ve porque a los 7 años no tienen construida la teoría de la mente, que es la capacidad de establecer empatía. Entonces, si a los 7-8 años no tiene establecida esta capacidad, es un problema muy serio y se construye en el cerebro medio. Bueno, entonces, cuando ya el cerebro empieza a estar maduro, los reflejos primitivos lo que hace, o sea, la primera parte del tronco del encéfalo regula lo más basal del cuerpo, la entrada sensorial, la segunda parte, el cerebro medio, regula la actividad hormonal relacionada con las emociones, la oxitocina, la serotonina, la dopamina y todo eso para sentirnos contentos, alegres, estables, felices, enfadados, con miedo. Y el córtex empieza a poder relacionar los datos que les va llegando de una manera mucho más selectiva. La parte prefrontal, de todas maneras, tarda bastante en madurar, pero a partir de los 8 años el córtex ya tiene que empezar a funcionar. Y esto es lo que nos encontramos. Recordáis que decíamos que muchos de estos niños tienen serias dificultades y que esto se ve
en algunos casos, en los casos más graves, a nivel incluso de resonancia magnética. Aquí a la izquierda vemos un cerebro estimulado y a la derecha vemos un cerebro con negligencia extrema en las primeras fases del desarrollo. Eso quiere decir que este triángulo que hemos hecho tan bonito, pues no se ha llevado a cabo, que toda esa materia blanca que tiene que conectar la parte inferior reptiliana con la mamífera y con la más evolucionada del ser humano no está. Y todo eso tiene sus consecuencias. Claro, esto vuelve a decir lo mismo, es decir, todas estas fases de gateo, reptado, ponerse en pie, volteo, son muy importantes y las tasas de conexiones sinápticas tienen que ver con todo esto. Veis que en los primeros meses de vida lo más importante es la maduración de las vías sensoriales, está en inglés, pero os lo explico, las sensory pathways son las vías sensoriales. Luego, ¿qué madura a consecuencia de esto? El lenguaje. ¿Vale? No es casualidad que el lenguaje aparezca alrededor de un año porque lo ha madurado el bebé en el primer año de vida. Y normalmente las funciones ejecutivas, veis que su pico aparece en los 9-10 años y sigue evolucionando incluso hasta los 20 y pico años. Esto es hacer hincapié en esto, en que de qué estamos hablando. Estamos hablando de las vías proyectivas del cerebro, en cómo el cerebro lleva la información a la corteza que hemos visto, que son estas vías sensoriales a la cintura sensoriomotora y cómo la cintura sensoriomotora manda información de vuelta. Lo más importante en estos chavales son estas vías proyectivas. ¿Veis aquí abajo el tronco de encéfalo? ¿Vale? Que es la parte más antigua. Veis en medio el cerebro medio y el tronco de encéfalo y luego vemos más arriba la corteza. Todo esto es lo que tiene que estar articulado para que un niño pueda estar sentado en clase, aprendiendo, hablando, escuchando y reteniendo los impulsos, ¿vale? Y va madurado desde la conectividad que madura desde el propio movimiento y estimulación en el primer año de vida, que no puede ser afinado si el niño está desregulado. Otro tema muy importante que mucha gente que trabaja con adopción sabe es que hay determinados grupos de población, sobre todo de los países del este, que pueden tener lo que se llama SAF. Aquí no me voy a entretener mucho, hay asociaciones relacionadas con SAF y hay neurólogos relacionados con la detección de esto y se ve que estos niños que tienen de manera evidente lo que es la sintomatología de SAF y que tienen un cariotipo específico, que veis ahí que tienen la cara plana, el tabique nasal bajo, la nariz corta, el labio superior muy fino, suelen tener microcefalia, ¿vale? Todo esto tiene sus consecuencias y tiene que ver con la ingesta de alcohol en las primeras etapas de la gestación. La madre bebe alcohol mientras que está embarazada. En Europa del Este es muy común. Entonces, muchos niños adoptados que vienen de esta zona suelen tener mayores problemas de impulsividad y de hiperquinesia, incluso pues de problemas básicos de neurodesarrollo, como por ejemplo el control de esfínteres. Pero otra cosa que no suele verse es que hay niños que pueden tener la sintomatología parcial, es decir, que no tengan estos síntomas en la cara, pero que cuando nosotros hacemos pruebas de neurodesarrollo o grabamos una actividad cerebral, vemos que está completamente alterado. Entonces no se les puede diagnosticar de SAF exactamente, pero sabemos que seguramente en esa persona puede estar alterada su cerebro por algún tipo de patología relacionada con su nacimiento o con sustancias que pueda haber consumido la familia, la madre, durante el embarazo. Y esto lo veis aquí, ¿vale? Esto es lo que se ve en un cerebro de una persona que su madre consumió alcohol durante el embarazo, ¿vale? Lo veis, no es algo de la cara, es algo mucho más grave. Estar atentos sobre si veis algo así, tanto en el cole como en una consulta, para mandarlo a un equipo especializado. Esto es lo que hemos estado viendo. Esto es la actividad cerebral y vemos que cuanto más azulito, por así decir, más desarrollado está. Vemos que en las primeras etapas del desarrollo, ¿qué está desarrollado? ¿Qué es lo que está azul? La parte
que es aquí sensoriomotora, y la parte visual, la parte auditiva, lo que decíamos de la entrada sensorial. Y poco a poco se va extendiendo su madurez a todas las áreas del cerebro. ¿Pero eso cómo es? Porque unas partes del cerebro van empezando a compartir información con otras partes y van construyendo el cableado de una manera cada vez más exacta, ¿vale? Entonces, este cerebro medio es sobre todo el mamífero que hemos hablado, es el que nos permite el desarrollo emocional y de la empatía. Recordáis que en el vídeo decía que en los niños adoptados se veía mucha carencia en las zonas temporales. Y esto no lo dicen en el vídeo porque es un descubrimiento más reciente, que incluso lo mencionan en el libro que os he comentado, es que las zonas temporales, sobre todo la derecha, no solamente están relacionadas con el lenguaje, sino con la lectura facial de las emociones y con la capacidad empática. Las neuronas espejo están en la zona temporoparietal derecha, sobre todo. Entonces, se ha visto que esa disminución de la actividad cerebral temporal está muy relacionada con la dificultad de los chavales de establecer empatía y de poder conectar con el otro, ¿vale? Esto es algo muy importante que se ha descubierto recientemente. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de dificultades en los chavales o en los adultos o en los adolescentes adoptados? Aquí estamos viendo tipos de actividad cerebral que se dan en cada parte del cerebro, que realmente es el reflejo de estas redes neurológicas maduras que se tienen que dar en todas las personas. Pues cada parte ejerce su función. Entonces se alinea, se sincroniza perfectamente con las demás. Lo que hoy en día se sabe y lo que estamos viendo no es que una función dependa de un área, como hemos hablado, sino como hemos hablado del conectoma, se habla de la conectividad, de que, por ejemplo, el lenguaje siempre se dice, no, el lenguaje, la conversión del lenguaje es en la zona temporal izquierda. No, se sabe que si tú tienes perfectamente la zona temporal izquierda, pero no está conectada con la derecha, ni con la parte frontal, ni con la parte occipital, ni con un montón de cosas, no funciona el lenguaje. Pero dependiendo de cómo está conectada, va a dar unos fallos u otros. Y eso es muy importante. Dejar de pensar en el cerebro como si fuera un mapa donde podamos colocar, igual que Madrid, Barcelona, Málaga. No, no, no. El cerebro no funciona topográficamente solo, funciona como una red. Entonces se sincroniza y se alinea con otras partes. Y si esa sincronía deja de funcionar, es cuando empieza a fallar algo. Nos conecta con el medio donde vivimos, por eso nos enseña y de ahí sale el aprendizaje. Los niños que tienen desincronizada toda esta entrada sensorial, apaga y vámonos, no van a recibir información porque su cerebro no recibe esta información, no les llega. Además nos conecta con los otros. Eso correlaciona con las habilidades sociales. Lo que hemos visto, la zona temporoparietal derecha tiene que ver con las neuronas espejo que se tienen que desarrollar. También nos conecta con nosotros mismos, esa inteligencia emocional y resiliencia que está en el cerebro medio, que también hemos visto que hay una alteración. Entonces, de ahí, si os dais cuenta, vemos los problemas de aprendizaje, los problemas de habilidades sociales y los problemas de autorregulación de las personas adoptadas. Vale. Entonces, si todo está conectado y nada actúa en solitario, ¿qué principios fundamentales hay en la interconexión del cerebro? Pues el cerebro madura, como hemos visto, de abajo a arriba. Digamos que tiene esos tres bloques. El cerebro de abajo, el cerebro de en medio, el cerebro de arriba. El cerebro de abajo se relaciona con el cuerpo, se relaciona con cómo tú te sientes, con la información que entra de nuestro cuerpo. Es como un filtro sensorial y tiene que ver con la sensación y el movimiento, muchísimo. Y también se relaciona mucho con el cerebelo. El cerebro medio tiene que ver sobre todo con la parte emocional y de autorregulación, y la parte de arriba sobre todo tiene que ver con la cognición y con la interrelación de datos para sacar conclusiones y emitir respuestas coordinadas y bien sincronizadas con lo que nos están pidiendo en el entorno. Si una red no madura, más abajo, las posteriores que dependen de ella se van a ver afectadas. Es decir, imagínate que la entrada sensorial auditiva se ve alterada.
nos encontramos, por ejemplo, un niño que te dice los padres, no, es que cuando hay ruido de fondo, por ejemplo, en el centro comercial, o cuando hay petardos les molesta muchísimo, se tapan los oídos, o por ejemplo, cuando le llamo no me oye. Entonces, si eso va mal, desde luego la parte del lenguaje en la parte de arriba va a estar mal. Eso seguro. Si en la parte de abajo, por ejemplo, la entrada táctil está mal, o la entrada visual está mal, en la parte de arriba, ¿cómo va a jugar al tenis si no es capaz de seguir con los ojos la pelota? O cómo, por ejemplo, no se le va a caer todas las cosas si a nivel táctil no es capaz de sentir cuánto ocupa en el espacio, va a derramar todo, va a parecer un elefante en una cacharrería. Y luego los profesores dicen, no, es que es un niño muy travieso, que no hace más que estorbar. No, es un niño que no sabe cómo hacer las cosas bien porque no le llegan los estímulos bien. Pero para poder aseverar eso hay que hacer pruebas, pero sí que puede pasar. Entonces, cuando una red a nivel basal se altera, todo lo posterior se altera. ¿Vale? Los problemas de desarrollo, cuanto antes ocurren, más consecuencias tienen y más abajo en la estructura aparecen. Es decir, si tenemos un problema temprano en la infancia, en los primeros meses de vida, nos vamos a dar cuenta que posteriormente va a tener muchas consecuencias. Si un niño ha tenido una estructura familiar estable y ha tenido una desgracia a los 6 años de vida, va a ser muy doloroso, pero las estructuras que van a estar alteradas no van a ser tan basales, no van a estar tan abajo y las consecuencias van a ser menores. Entonces, se correlaciona la edad a la que ocurre el abandono con las consecuencias y con lo que ocurre en las conexiones superiores. ¿Lo entendéis? También, un cambio para bien o para mal en una estructura inferior modifica las estructuras superiores. Esto es malo porque estamos viendo que los niños adoptados tienen cambios para mal en las primeras etapas del desarrollo, pero también es un cambio para bien porque si somos capaces de hacer terapias que modifiquen a nivel basal, vamos a ver muchos cambios a nivel superior. Nosotros hemos, por ejemplo, intervenido en la parte más basal del cerebro en niños que tenían TDAH, problemas de cálculo, problemas de atención, problemas de regulación emocional y haciendo una sola terapia, todo eso se ha visto modificado porque de alguna manera era una consecuencia de algo más basal, ¿vale? Un cambio en una estructura o red superior aprovecha lo mejor dados de lo que se le da desde abajo. Es decir, si un niño la entrada sensorial auditiva está mal y no se detecta y se le hace logopedia que actúa a nivel superficial en la corteza, no se va a quitar el problema a nivel basal, pero sí, a nivel superficial, lo poco que le llegue lo va a aprovechar mejor. Pero eso, los logopedas estamos muy acostumbrados a tener niños que van muy bien y niños que es que nos tiramos interviniendo días y días y meses y vemos que no lo aprovecha porque vemos como que no fuera capaz de detectar lo que le estamos señalando. Y eso es a lo que me refiero con que se aprovecha mejor pero no modifica. Luego voy a hablar, el tema es que bueno, hay muchas terapias que actúan a estos niveles, ¿vale? Luego voy a comentar algunas, pero solamente voy a citarlas. Luego, en los otros cursos que tenemos, de hecho, hay un curso que hablo de todas estas terapias. Hablo de cada una de ellas, de cómo interviene, de cuál es la base de lo que hace y cómo se pueden aprender, ¿vale? El otro curso que doy. Vale. Intervenir a un nivel con una terapia modifica el resto de funciones situadas al mismo nivel. Esto es difícil de entender. Tú imagínate que tú a nivel basal tienes todas las entradas sensoriales, ¿vale? Imagínate que tú tienes una terapia que interviene a nivel auditivo en un niño que tiene problemas auditivos a nivel basal y como tú no tienes más terapias, pues intervienes a nivel auditivo basal. Entonces modificas y de repente el niño empieza a evolucionar como loco en lenguaje, en atención verbal, en fluidez verbal y es una pasada. Pero aparte de mejorar todo lo superior, también si hay más problemas a nivel basal, por ejemplo de movimiento o de integración sensorial o de capacidad de autorregulación, va a mejorar también porque comparten el mismo nivel. Entonces no solamente hay una mejoría de abajo para arriba, sino
lateral de todos los núcleos que comparten el mismo nivel de profundidad en el cerebro. Así que, ¿cuál es la consecuencia de esto? Si actuamos a nivel basal, vamos a mejorar muchas cosas, tanto para arriba como para el lado, con lo cual, ¿qué es lo que merece la pena? Hacer la intervención más profunda posible. Cada día se descubren más teorías y tratamientos para reorganizar las partes inferiores del cerebro. A ver, entonces, ¿cuál es la tendencia hoy en día a nivel internacional y sobre todo para los trastornos de neurodesarrollo? Cada vez se trabaja más con el cuerpo, porque esto trabaja a nivel más basal. Cada vez se entiende mejor las bases de las emociones, los recuerdos y los pilares fundamentales de la conciencia, de aquellos momentos en que ni siquiera el niño tenía lenguaje. Por ejemplo, a nivel psicológico, nosotros tenemos compañeros que trabajan con terapias como MDR, caja de arena o terapia sensoriomotora, hipnosis, pueden ayudar. ¿Por qué? Porque pueden llegar a etapas donde tú viviste algo que ni siquiera eres capaz de verbalizar o no recuerdas, ¿vale? Eso a nivel psicológico. Cada vez, sí, la caja de arena es una terapia, es una herramienta terapéutica. Cada vez se sabe más acerca de las etapas del desarrollo. Cada vez se entiende mejor que el movimiento es básico para el aprendizaje. Ese primer año de vida, con la capacidad de moverse y de relacionar la sensación con el movimiento, instala las primeras bases neurológicas para todo lo demás. Entonces, el lenguaje, la atención, la memoria, la lectura, se apoyan en estructuras subcorticales inferiores que pueden ser trabajadas. ¿Veis aquí, en estos diagramas que he puesto, las rutas neurológicas van de abajo a arriba y como veis en la imagen de ahí de la derecha, veis que hay información que sube y luego que esto que hemos dicho de que el cerebro se relaciona de un lado para otro, vemos todas esas redes neurológicas que se forman. ¿Cuáles terapias, por lo menos yo conozco, que pueden intervenir a nivel de neurodesarrollo en estos perfiles? Lo que hemos hablado de reflejos primitivos, la terapia auditiva, el neurofeedback, determinados tipos de neurofeedback, no todos. Integración sensorial pueden ayudarnos. Vale, las terapias que se utilizan en estos casos, ya he dicho al principio que es una generalidad. Se pueden utilizar en todas las patologías porque tienen test y tienen pruebas objetivas que te permiten ver si la persona necesita esa terapia o no. ¿Vale? Pero sí que es muy importante saber que en estos niños en que las primeras etapas del desarrollo están más frecuentemente alteradas, muchas veces se tiende a intervenir a nivel cortical, por ejemplo, con terapias cognitivo-conductuales o con logopedia o con técnicas de estudio, cuando hay que intervenir en la base. Ahí, en la mayoría de casos, viene muy bien intervenir en la base, pero en estos casos es imprescindible. ¿Cuál es la metáfora? ¿Cuál es el mensaje final que os quiero dar con este webinario? Que con conocimientos verdaderos, con formarnos en terapias que intervienen en esa base y que se van a la raíz, que no se quedan en las ramas, podemos ayudar desde la interdisciplinaridad, ¿vale? Tú puedes dedicarte a hacer todo lo que creas necesario, pero siempre va a haber alguien que pueda aportar. Y sobre todo, hay muchas terapias, incluso de estas que yo menciono, que van a la base, que dicen que son la base de una reestructuración neurológica a todos los niveles. Nunca hay una terapia que sirve para todo, pero igual que la penicilina sirve para una infección y la medicación para las personas que tienen diabetes tiene que ver con la diabetes, ni la penicilina sirve para todo, ni la insulina sirve para todo. Cada caso tiene su infraestructura y sus objetivos. Es muy importante discriminar qué personas son objetivos para cada terapia. Por eso, en los cursos que me ofrecieron para dar en esta plataforma, yo lancé esas dos propuestas. La intervención y detección de cuáles son los perfiles dentro de las personas adoptivas y qué tipo de intervención necesita cada una, y el otro curso donde yo explico
cada terapia, qué hace, cómo podemos detectar si la necesita la persona y qué efecto tiene, ¿vale? ¿Por qué? Porque intervienen en la base. Y sí, podéis empezar a hacer las preguntas. Ya he terminado y más o menos creo que no me he ido. Sí, Marina, muchas gracias. Nada, exacta. Vamos, los 10 minutillos que podemos tener ahora de debate, si hay alguna pregunta. Creo que has contestado las últimas que comentaba aquí Patri Vidal, que qué terapias son. Ha habido un momento a nivel basal. Sí, las he contestado a nivel basal psicológico, que lo saben psicólogos que trabajan en adopción, MDR, caja de arena, hipnosis, terapia sensoriomotora. ¿Por qué? Porque son terapias capaces de ahondar en la psique y en las emociones, incluso aunque no recuerdes lo que ha pasado, y que trabajan con el trauma. Pero también a nivel de neurodesarrollo hablamos de terapias relacionadas con los reflejos primitivos o primeras etapas de neurodesarrollo que intervienen en la primera etapa, terapias auditivas, neurofeedback. Neurofeedback, hay varios tipos de neurofeedback, algunos tienen más permeabilidad y trabajan a nivel más profundo que otros. Y también, por ejemplo, integración sensorial, hay otras muchas, Padovan, me he dejado muchísimas en el tintero, pero esas son. A ver, tendríamos aquí, dice, ¿podríamos recomendar algún libro inicial sobre el desarrollo de los niños adoptados y cómo intervenir? ¿Podrías recomendarnos? ¿A qué nivel? ¿A nivel emocional o a nivel de neurodesarrollo? Porque de neurodesarrollo de niños adoptados no hay nada. Me han recomendado alguna vez que escriba un libro, pero no tengo nada. Lo que sí que hay es determinados libros, todos en inglés, que hablan de las terapias, cada uno de la suya. Y hay un libro de Norman Deutsch que me parece fantástico, que ahora mismo a ver si me acuerdo, que se llama The Way of Healing. Espera, voy a ver cómo se llama. Pero cada capítulo habla de un tipo de terapia y sería lo mejor, pero está en inglés. Ya os digo que el tema de Norman Deutsch, que es un psiquiatra. Norman Deutsch, si lo queréis buscar, y el libro se llama The Brain's Way of Healing. Y él mismo habla de la terapia auditiva y de varios tipos de terapia que pueden incidir en cambios a nivel estructural del cerebro. Luego por aquí nos pregunta, BN, sería muy importante saber lo que se considera terapia oficialmente reconocida, ya que, por ejemplo, los reflejos primitivos no está considerada reconocida como tal en el plan del Ministerio. Claro, los reflejos primitivos es como el MDR o es como la caja de arena. La caja de arena no está reconocida por el Ministerio, pero es una herramienta. Sobre esto también tengo que decir una cosa. Hay dos vertientes de la terapia de reflejos primitivos. Está la terapia de movimiento rítmico de Bloomberg, que he de decir que me parece muy buena y que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero sobre todo no exigen ser terapeuta sanitaria para poder hacer la formación, con lo cual puede tenerla todo el mundo, y la formación que dan, para mi criterio, me parece que se queda corta. Sin embargo, INPP me gusta más, es muy exhaustiva, y en otras partes de Europa se la reconoce oficialmente y los propios neurólogos mandan a terapeutas de INPP, que se llama Institute of Neurophysiological Psychology, Instituto de Psicología Neurofisiológica, y es igual de bueno que la terapia, que la integración sensorial. La integración sensorial tampoco está reconocida por el Ministerio. Hay muchas de estas terapias que hoy en día tienen evidencia científica. Por ejemplo, INPP publicó un estudio en el 2000 en el Lancet y demostró en un estudio sobre dislexia que interviniendo sobre niños disléxicos, en 9 meses eran capaces de reducir los síntomas de reflejos primitivos y conllevaba una mejoría en test de lectoescritura. Y eso está publicado en el Lancet, que es una revista científica de validez internacional. Muy bien.
Luego aquí Lucía nos pregunta de qué manera el abandono temprano afecta en futuras conductas violentas. Muchísimo. Hay tanto personas que han tenido trauma temprano, que pueden tener tanto problemas para salir de casa, agorafobia, problemas de irritabilidad, problemas de frustración, incluso agresividad. Son los casos más severos, los casos agresivos. Y es de difícil solución. Nosotros intervenimos en esos casos con neurofeedback para calmar, pero no todos los tipos de neurofeedback. Nosotros hacemos neurofeedback Loretta, que es uno que interviene a más profundidad en el cerebro, porque cuanto más profundo, más calma. Aún así es difícil, pero conseguimos mejorías. No es fácil y sobre todo muchas familias adoptantes en las asociaciones y demás nos vienen con casos muy severos y no te voy a decir lo solucionamos todos, simplemente tratamos de ayudar todo lo posible y hay casos donde sale bien y tratamos de compaginarnos sobre todo con psicólogos especializados. Violencia ejercida hacia los padres o hacia la familia. Todo el mundo. Porque lo que hemos dicho es que cuando un cerebro está organizado, sincrónico y demás, la información que entra realmente puedes reaccionar a ella de manera adecuada. ¿Vale? Pero hay varias partes del cerebro, lo que hemos dicho de la amígdala derecha, el sistema cingulado, que sobre todo nos hace ver las cosas teñidas de un color cuando decimos, no, es que ves la vida color de rosa porque estás enamorado, o es que lo ves todo gris porque estás triste. Este es el sistema cingulado, ¿no? Que lleva la información al prefrontal, pero no la lleva transparente, la lleva del color de la emoción que tú tienes. Y cuando ese sistema cingulado está alterado por la amígdala, que hemos visto que en los tabalas adoptadas está alterada, pues vemos que lo ven todo de color rojo. Entonces les hablan y piensan que les han gritado o que les han mirado mal y responden con mucha agresividad, incluso también a veces a ellos mismos. Muy bien. A ver, aquí nos pregunta Bene también, ¿quién puede realizar las terapias? ¿Necesita preparación académica específica? ¿Psicólogos, terapeutas? A ver, TMR se supone que lo puede hacer cualquiera. Esa es otra de las pegas que yo pongo. Hay padres de niños autistas o de niños con problemas que ellos mismos se deciden hacer la formación. Un fontanero podría hacerlo. Porque tienen una labor divulgativa que también parece interesante. Ellos no filtran, pero bueno, eso está ahí. En INPP tienes que ser clínico, o sea, tienes que ser sanitario. Entonces, porque INPP tiene que ver con la entrada sensorial, tanto auditiva, de movimiento, y eso interviene tanto a nivel físico-motor, como a nivel de logopedia, como a nivel psicológico. Entonces, tanto logopedas, psicólogos, neuromotricistas pueden hacerlo, ¿vale? Terapeutas ocupacionales, todas las personas, porque en realidad cuando intervienes a ese nivel se observan mejorías en todas esas profesiones. Nos comenta Bene también que, hombre, cualquiera, ¿no? Que es un peligro, ¿no? En la primera... ya te digo que ya seguramente me meto en problemas por decir esto, porque INPP no está muy divulgada, pero la terapia de movimientos rítmicos sí. Yo te digo que hay gente haciendo una gran labor con TMR porque tiene resultados bien hecha, pero para mi criterio, para hacerla bien tienes que ser, tienes que ser sanitario para saber lo que estás haciendo, porque tienes que tener conocimientos de neurología y tienes que tener conocimientos de tu área. Pero sí, también hay gente haciendo locuras y me llega gente que los niños han acabado peor. Entonces, bueno, también responsabilidad a la hora de ceder la terapia de un niño a unas manos u otras. Totalmente. Vale, Patri Vidal nos pregunta, dice, muchos niños adoptados diagnosticados de TDAH. ¿Qué opinión tienes sobre esto y cómo afecta la medicación a un niño de estas características? Mira, me gustaría que le preguntaras esto a Rosa María Fernández, la neurobióloga que os he comentado. Buscarla en internet, es una persona maravillosa, muy accesible y que ella ha relatado su experiencia vital repetidas veces. Varias cosas, aquí hay un conglomerado. Sobre el tema del TDAH, efectivamente, muchos niños adoptados tienen TDAH. ¿Por qué? Porque el TDAH sale
por esa falta de materia blanca y por esa falta de madurez de la parte prefrontal sobre todo. Pero también tened en cuenta, bueno, yo trabajo con neuroimagen, hacemos mapeos cerebrales para poder ver dónde está el origen del problema y a qué nivel. Y vemos que mientras que en el DSM-4 y DSM-5 se ve que hay niños inatentos, impulsivos y mixtos, cuando tú haces una imagen hay un doctor que se llama Dr. Mann, M-A-N-N, que fue un psiquiatra que estudió que cuando un niño se le ve que no atiende, no es por 3 causas, ser impulsivo, inatento o mixto, sino que hay 7, dependiendo de cuál es la parte del cerebro que está funcionando mal. Entonces, con un mapeo cerebral sí que lo puedes ver, puedes decir, ah, está aquí o aquí o aquí. Entonces, sí que se ven muchos niños adoptados ese TDAH, no siempre del típico, que es el niño inatento, y no siempre le funciona la medicación. De hecho, suele venirle peor que mejor. Debido a que su cerebro se ha conformado de manera diferente porque ha habido alteraciones en las primeras etapas, pueden ocurrir con más incidencia efectos secundarios con la medicación para déficit de atención que en otros niños. De hecho, Rosa María Fernández me pasó un montón de artículos acerca de efectos secundarios de niños que no son los típicos TDAH y que pueden, por ejemplo, brotar en psicosis con medicación. Y aquí no quiero que de repente la gente diga, no quiero medicar a mi niño porque van a brotar. No, eso tiene que ser con un seguimiento de un neurólogo o un psiquiatra que va a controlar eso. Pero sí que es cierto que esos TDAHs no son, en la población adoptiva no son los típicos y que suelen tener más problemas y puede haber incluso efectos secundarios bastante nocivos. TDAH para mí no es una categoría clínica descriptiva del origen, sino de lo que se puede observar en el niño, ¿vale? Puede surgir de muchas partes. Muy bien, has dicho que es Rosa María Fernández, ¿verdad? Rosa María Fernández, y el libro que ella publicó, aunque tiene publicados muchísimos artículos científicos porque ella es neurobióloga, es entre hipocapos y neurogénesis. Fenomenal. Irene pregunta, ¿para la recuperación hay un periodo crítico? Cuanto antes mejor, por lo que hemos dicho de intervenir de abajo arriba, pero nosotros hemos intervenido en chavales de 20 y pico, en adultos, y siempre hay formas, ¿vale? Puede costar más o menos, pero cuanto antes mejor. Sí que hay periodos sensibles, ¿vale? Y si se trabaja en atención temprana, mejor que mejor, pero a mí me han llegado madres asustadas de niños de 7 años diciendo, ya llego tarde. No, ¿vale? Hemos intervenido con chavales de 20 y pico, de 30 y pico años con éxito. Entonces, cuanto antes mejor, pero no descartar que hay recuperaciones posteriores, por supuesto. Muy bien. A ver, aquí nos pregunta User, soy fisioterapeuta y futura madre adoptiva. ¿Crees que puedo ocuparme del niño terapéuticamente hablando o mejor dejar ese rol a una persona externa al núcleo directo familiar? Yo ahí te doy la respuesta más sincera posible. Yo te digo que los padres bastante tienen con hacer labor de padres, que tienen que estar tratando de reconstruir ese apego. Si realmente notas que por tu ojo clínico que tienes, por supuesto, hay algún problema, deriva a un profesional. Sobre todo, ten en cuenta que si tú haces de profesional y de madre, lo va a notar el niño y va a tener un peso en la relación y no es bueno. Muy bien. Y Bene nos pregunta, ¿qué nos puedes decir de la segunda oportunidad de regeneración-recuperación del cerebro que se produce en la pre y en la adolescencia, referente a la adversidad temprana de los niños? Vale, es que me estáis preguntando cosas que tendría que extenderme horas, ¿vale? Para eso está el curso, pero bueno, el tema de los chavales adoptados es que sabéis que en la adolescencia, de hecho hay un libro que es como La tormenta del cerebro, que es de Daniel Siegel, y que habla de que el cerebro en la adolescencia tiene un cambio drástico acerca de cómo se organiza y de las hormonas, y eso en los niños adoptados tiene un efecto a veces devastador. ¿Por qué? Porque te encuentras a veces familias, y es muy común, familias que el niño va estupendamente hasta los 10, 12 años y de repente además te dicen así, es de un día para otro o de un año para otro, ¡pum! Mi niño era muy bueno, mi niño sé que sentía muy bien, mi niño
o mi niña estaba súper estable, me quería mucho, teníamos un vínculo muy cercano y de repente se siente fatal, tiene ataques de pánico. Entonces este boom adolescente, al estar como tapando partes más antiguas del cerebro, cuando esto se hace una coctelera y se mueve mucho, ocurre que sale todo esto a la luz y pueden pasarlo mal. No son todos los casos, lo que dije al principio del PowerPoint, pero puede pasar. Y esto cuesta remontar, se hace. Hay que tratar de hacer un abordaje interdisciplinar muy importante, apoyarse mucho en psiquiatría. Pero sí, más que venirles bien, les suele venir mal. Pero es que durante toda la vida de la persona hay esta oportunidad de regeneración. Antiguamente se pensaba que el cerebro solo tenía neuronas que iban muriendo a lo largo de la vida y que no había regeneración neural. Hoy se sabe que el hipocampo tiene células madre y que va construyendo y haciendo neuronas que migran a partes del cerebro dañadas y hemos visto cerebros y hemos trabajado cerebros, por ejemplo, con SAF y con daño neurológico severo, que hoy en día no te creerías que tuvieron daño neurológico, porque intervienes desde las herramientas adecuadas, también hay que decir. Muy bien, Marina, pues no tenemos más preguntas. Yo creo que ha estado esta hora y cuarto estupenda. Hemos aprendido mucho. Nos has dejado ahí con más ganas, ¿no? De muchos temas, sobre todo las preguntas. Dejaros a medias en muchas cosas, no da tiempo a más, habéis visto que ha tiempo. Esto es una webinar y no da más, pero bueno, ya has dejado temas que en los cursos se verán más en profundidad. Sí. Y bueno, pues ya es un poco abrir el apetito, ¿no? Para más. Así que nada, por aquí te dan las gracias. Sí. Como puedes leer, y además por tu claridad, estoy totalmente de acuerdo, lo explicas muy clarito, te enteras, aunque yo no soy especialista en las partes del cerebro, pues no las tengo muy tal, pero lo explicas muy bien, es muy claro. Gracias. Sí, claro. Yo siempre digo esa frase que se dice se puede ver a alguien que realmente entiende algo cuando se lo puede explicar a un niño o a una persona mayor. Totalmente, totalmente. Es muy importante transmitir, ¿no? Y se nota todo lo que lees y al final hay que compactarlo todo para terminar en decir una frase, una conclusión que realmente no es eso, sino es de mucha lectura, de mucha evidencia, de muchas fuentes, ¿no? Y eso, pues, al alumno le ayuda un montón, ¿no? O sea que, fenomenal. Pues nada, Marina, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias a todos los asistentes. Hemos llegado, ahora estamos 25, pero hemos llegado a ser 34, 35. Así que muchas gracias a todos y a ti también, Marina, ¿vale? Venga. Nos vemos en los cursos. Adiós. Chao.